El peso de la inquietud, el peso de una mente que se está cuestionando continuamente las cosas, que quiere más, es un peso terrible, porque muchas veces no eres comprendido. ¿A ti te pasó esto? Mucho. Yo te conocí cuando tenías 11, en un programa de máxima audiencia, un chaval que sabe leer jeroglíficos y está sentado en una mesa con Javier Sardá hablando de historia, de... Carlos Blanco. Oye, ¿cómo es que eres tan listo? ¿Tú Pues que... Tú eres una persona que ha leído miles de libros, No los he contado, pero centenares bueno, de libros, quizás miles, pero bueno. quizá miles. No sé por qué, pero me da la sensación que tienes respuesta para todo. Hay muchas preguntas, pero hay preguntas que nos hacemos siempre. Una de ellas, ¿estamos solos en el planeta? ¿Estamos solos en el universo? Y si estuviéramos solos, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué más da? La pregunta es, ¿qué haces con ello? ¿No? ¿Sabes lo mejor que todo? Que cuando conoces a grandes mentes, al final esas personas se están haciendo, y te lo dicen en privado, esas preguntas que parecen muy sencillas. ¿Tú crees que llegaremos a un punto, en la situación también geopolítica que estamos ahora, el hombre sería capaz de acabar con el hombre? Hemos adquirido nuevos conocimientos, tenemos hoy en día una conciencia más desarrollada, incluso de nuestros deberes, ya no solo con los otros seres humanos, sino con otras especies, con la naturaleza como un todo. Por eso soy optimista. Hablando de la ciencia, a lo mejor la ciencia no da una respuesta que la fe o la religión sí da, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, científico, matemático, no me gusta renunciar a la idea de Dios porque me parece fascinante como concepto límite y como pregunta de las preguntas. ¿Cómo se puede cultivar la inteligencia? Yo he conocido a personas muy inteligentes pero que les falta esa chispa, ese brillo. Entonces yo distinguiría dos tipos de inteligencia, una inteligencia más mecánica y otra más creativa. Lo ideal es una mezcla de ambas, pero con independencia de las capacidades que uno tenga, lo importante es... Carlos, ¿qué tal? Encantado, un placer estar contigo. Igualmente, tenía muchas ganas de conocerte, de poder charlar contigo y de poder preguntarte muchísimas cosas que no sé por qué, pero me da la sensación, o a priori, por la gente que te ha visto, que te ha seguido, que tienes respuesta para todo. No te creas, ¿eh? O sea, a ver, hay temas sobre los que he pensado más, ¿no? Y evidentemente pues eso te da más soltura a la hora de poder responder, y hay otros que más que respuestas lo que tengo es preguntas, o sea, dudas. Entonces, eso, pues una vez se siente un oráculo, ¿no? Porque te escribe mucha gente y de España, de otros países, haciéndote ciertas preguntas y dices, pues es que yo no tengo respuesta para esto, te puedo plantear mi opinión o puedo compartir mis dudas. Pero, hombre, sobre otros temas sí, porque he reflexionado más, no tiene mayor misterio. O sea. ¿Y tú crees que el hecho de tener muchas respuestas es una consecuencia de hacerse muy buenas preguntas? O dicho de otra forma, ¿la inteligencia, la capacidad humana evoluciona en tanto en cuanto tus preguntas sean las correctas? Completamente, la calidad de la pregunta es esencial, ¿no? Porque eso ya te orienta a la hora de responder. Tampoco hay que tener tanto miedo a eso, ¿no? Yo creo que incluso a veces si la pregunta la formulas mal, las personas inteligentes saben perfectamente cómo reformularla para extraer algo positivo, ¿no? O sea que eso, evidentemente, si ya haces la pregunta correcta, pues blanco y en botella, ¿quién no querría eso, no? Pero muchas veces ha habido preguntas que, vistas en retrospectiva, no estaban correctamente formuladas, pero que en ese momento abrieron un horizonte, ¿no? Y probablemente ahora haya preguntas que nos estemos haciendo y devanando los sesos a ver si logramos esclarecer o arrojar algo de luz sobre ese misterio, pero que no esté del todo bien formulada. No pasa nada, la cuestión es preguntarse. En el caso ideal, que la pregunta ya nos lleve directamente, ya sea ya simplemente ya el siguiente paso, ya sea la respuesta plena, pues ojalá, pero eso no suele ser. Es que en ese sentido podríamos pensar, Carlos, que no sé, el hombre de las cavernas, si se preguntaba si la Tierra no era plana, podría ser una pregunta descabellada, ¿no? Entre sus amigos, decir, ¿cómo no va a ser plana? Claro. Claro. ¿No? Es decir, hay muchas preguntas que a lo mejor ahora no tienen sentido, pero tendrán sentido en otro momento. Completamente. Yo creo que en eso rara vez, o sea, no lo excluyo, ¿no? Porque a veces sí, pero rara vez hay preguntas absurdas, ¿no? La cuestión es cómo abordamos esa pregunta. Y muchas veces esa pregunta lo que hace es detonar, ¿no? Un estallido de posibilidades conceptuales o empíricas, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos. O sea, pues efectivamente la primera persona que se planteó que la Tierra no era plana, o tú fíjate cuando alguien se plantea un cambio de sistema de referencia y dices no es la Tierra en el centro, sino que es el Sol en el centro y las leyes de la física se van a cumplir igual, ¿no? Es el principio de relatividad. O fíjate cuando alguien se plantea que la medida del tiempo que tiene un observador no tiene por qué ser la misma que otro distinto estado de movimiento, este tipo de cosas, ¿no? Al final eso ha abierto la mente, yo creo que es la clave, y a mí es algo que me asombra, ¿no? O sea, lo que podíamos imaginar hace 10.000 años, hace 5.000 años, hace 1.000 años, y lo que somos capaces de imaginar ahora, que depende, por supuesto, de todos los conocimientos y de todas las experiencias que hemos adquirido. Yo creo que no hay que tener miedo. Es verdad que a veces en cierto tipo de enseñanza se infunde miedo
a la hora de preguntar, ¿no? Es como, mucha gente que me dice, no me atrevo a hacer esta pregunta porque voy a parecer... Digo, no, hazla. En la clase todos hemos tenido la sensación de decir, no voy a hacer esta pregunta porque todo el mundo ya la sabe la respuesta y pareceré imbécil. Y sabes lo mejor que todo, que cuando conoces a grandes mentes y a las personas que están realmente en la vanguardia del conocimiento y que han alcanzado unas cotas de prestigio que muchos otros anhelan, al final esas personas se están haciendo, y te lo dicen en privado, esas preguntas que parecen muy sencillas. O sea, incluso hablas con un Nobel de Economía y preguntas qué te parece que esto, primero de Economía ya deberías haberlo sabido, ¿no? Pues no, se sigue planteando eso, que parece que es una pregunta que ya está superada. O en física, o sea, tú hablas con grandes físicos y se están planteando preguntas que parece, dices, por favor, no has hecho la carrera de física. Pues sí, pero sabe tanto que es capaz de volver a los fundamentos. Y en filosofía y en arte incluso dices, bueno, pues plantearnos preguntas. Hay un libro fantástico que es de Robert McGee que se llama El guión y habla de que hay 5 historias arquetípicas y hay 5 posibles historias de ficción, ¿no? Y dentro de esas 5 se hacen todas las historias de ficción que se han hecho en el planeta, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas, pero hay preguntas que nos hacemos siempre. Una de ellas, y te la hago, es que yo creo que el hombre se la hace desde que es hombre, es ¿estamos solos en el planeta? ¿Estamos solos en el universo? ¿Solos estamos nosotros que Ojalá pensamos? tuviera la respuesta, ¿no? Te puedes imaginar... Yo tengo la intuición de que no, pero tampoco lo puedo probar, ¿no? Y además es una cosa que siempre me ha extrañado, ¿no? ¿Por qué no hay comunicación? O sea, más allá de... Soy muy escéptico, ¿no? Con supuestas pruebas. También tiene que ver con... Es un universo tan vasto que efectivamente, incluso aunque pudieran comunicarse, simplemente lo que tardaría en llegar esa señal sería... Es decir, no nos daría tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate, ya también lo voy a plantear de otra perspectiva. ¿Y si estuviéramos solos, cuál es el problema? O sea, ¿qué más da? ¿Y si hubiéramos recibido el privilegio cósmico por una mezcla de azar y necesidad de miles de millones de años de evolución de la vida en la Tierra y antes de las propias leyes del universo, de ser los únicos seres vivos con conciencia? Creo que no, me resulta muy extraño, pero imagínate que fuera eso, pues bueno, es casi más la responsabilidad nuestra, ¿no? De qué hacemos es como una persona que tiene grandes capacidades, la pregunta es ¿qué haces con ello? ¿No? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Efectivamente, es eso, o sea, ¿qué haces con ello? Pero sí, yo creo que es una pregunta sempiterna, me gustaría conocer la respuesta, pero aquí lo mismo, comparto intuiciones y sospechas nada más, no más elaboradas que otras que vas a poder leer en otro sitio. Como filósofo, teólogo, estudioso, científico, hablando de la ciencia, a lo mejor la ciencia no da una respuesta que la fe o que la religión sí da, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves ese ente, ¿no? Que podemos llamarle Dios, que está por encima de todo, del bien y del mal y que rige nuestro sino? Claro que ahí habría que distinguir, ¿no? Porque efectivamente, incluso aunque existieran esas otras razas de seres inteligentes, incluso aunque fueran mucho más inteligentes que nosotros, que vamos a suponer que porque tenemos que ser nosotros, ¿no? La última estación en el desarrollo de la inteligencia, porque no podría haber una cualitativamente superior. No estoy refiriéndome solo a que, por ejemplo, tenga un mayor poder de cálculo, una mayor... No. Cualitativamente, que piensa cosas que son realmente trascendentes a lo que nosotros pensamos. Pero Dios es algo, todavía es una idea totalmente superior a esa, porque sería ya una inteligencia infinita. Ya no solo que fuera mayor, mejor, es decir, cuantitativa y cualitativamente mayor y mejor que la nuestra, no. Es que es infinitamente superior, ¿no? O sea, que nunca se agotaría. Y a mí es una idea que me fascina. O sea, yo siempre digo, es el máximo ejemplo de la imaginación humana al final. O sea, porque podemos imaginar muchas cosas, pero que ya desde tiempos inmemoriales, ¿no? Por supuesto, a los que no tenemos un acceso, al final los documentos escritos son solo 5.000 años, 5.000 y pocos años, ¿no? O sea que al fin, si lo miramos de perspectiva, la historia de la humanidad es nada en lo que es la historia de la vida humana, de la vida del género Homo, no solo del Homo sapiens, sino de otras especies, y nada en comparación con la de la Tierra. Y fíjate lo que hemos hecho en 5.000 años. Pero yo estoy seguro de que ya desde mucho antes ya empezó a surgir esa idea, ¿no? De no sé, lo absoluto, lo podríamos llamar de muchísimas maneras. Y a mí es un concepto que siempre me ha fascinado, ¿no? Porque al final en él convergen muchos campos, ¿no? Convergen campos científicos, la ciencia, la filosofía, las matemáticas, ¿no? Lo absoluto, lo que ya sería lo infinito, ¿no? Que es
ese concepto que los físicos le tienen pavor, ¿no? O sea, siempre están intentando quitar los infinitos, normalizar, etcétera, pero los matemáticos lo adoran, ¿no? Y fíjate todo lo que hizo Cantor con, me parece, una mente, todo lo que creó, ¿no? Sobre las posibilidades de pensar el infinito. Y, por supuesto, los filósofos. Entonces, las religiones yo creo que son maneras de representarnos cómo sería esa entidad, ¿no? Se representan aspectos. El cristianismo uno, el judaísmo, que es la raíz al final de las monoteístas, por lo menos de las importantes, Islam, las religiones orientales se representan otros, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, que me parece también interesantísimo, pero se representan aspectos, ¿no? Yo personalmente soy escéptico ante el valor de esas representaciones, porque yo creo que muchas veces lo que reflejan es también el deseo y la ignorancia del ser humano. Pero desde el punto de vista filosófico, científico, matemático, no me gusta renunciar a la idea de Dios, porque me parece fascinante como concepto límite y como pregunta de las preguntas, ¿no? Forma de las formas, todo, infinito de infinitos. Entonces, al final, me encanta intentar aproximarme a ese concepto con las herramientas de la razón, ¿no? De la lógica y también de la imaginación. Y justo lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que hemos sido capaces de imaginar, lo que imaginamos ahora, ¿qué no podrá imaginar una mente superior? Claro. Llevado al límite. Claro. Yo creo que, Carlos, en ese sentido, como decíamos, hay muchas preguntas que nos hacemos y que no sabemos la respuesta y que nuestros antepasados no la sabían y la resolvieron. Pero, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede cultivar, si se pudiese, la inteligencia para poder ganar a esa pregunta, para poder llegar a ese final del túnel? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Hay una manera muy intuitiva, que yo creo que el ser humano lo lleva haciendo de generación en generación, y es, yo creo que hay dos fuentes fundamentales, ¿no? Que nos ayudan a desarrollar la inteligencia, que es la reflexión, el pensamiento, el uso de la lógica, el someterse a desafíos, el intentar siempre empujar la inteligencia, ¿no? Fíjate, perdona que introduzca un paréntesis, ¿no? Hay mucha gente que piensa, aunque ya sé que de esto seguramente me preguntarás después, que la inteligencia artificial nos va a hacer menos inteligentes. Pues yo no estoy seguro de eso. Yo cuando me juego, entre comillas, con ChatGPT e intento ponerle entre las cuerdas en aprietos, eso me obliga a mí a ser más inteligente, porque me obliga a mí a hacerle mejores preguntas, o sea, reflexión, la parte de la razón, de conectar, contrastar, abstraer, que yo creo que es el signo supremo de la inteligencia, ¿no? La inteligencia se ve sobre todo en la capacidad de abstraer, formalizar, elevarse y conectar. Tienes una visión superior y por eso conectas. Y luego experimentar, ¿no? Ya Pathein, Mathein, ¿no? Decía Aristóteles, o sea, eso es experimentar, es aprender. Evidentemente eso es una faceta absolutamente esencial. Entonces es siempre un juego de ambas facultades. Y yo creo que también reflexionar, experimentar de manera independiente, solitaria, pero también con otras personas, ¿no? O sea, el estímulo que nos viene de conversaciones y de discusiones, por supuesto civilizadas, ¿no? Pero con otras personas que saben de un tema, que tienen otras perspectivas, eso no tiene precio. O sea, porque eso es experimentar, pero también eso potencia, ¿no? De una manera inconmensurable la reflexión, el contraste, la crítica. Es eso, es decir, si ya tenemos las herramientas, esto es lo absolutamente excepcional y lo grandioso también de la inteligencia humana, que evidentemente cuando llegamos ya a cierto nivel de desarrollo no habríamos podido avanzar sin crear, inventar instrumentos que proyecten nuestros sentidos, ¿no? Que los amplifiquen, pues desde el microscopio, el telescopio, ya, ¿no? Desde el siglo XVII. Pero lo que la mente humana ha sido capaz de hacer por sí misma, incluso sin necesidad de la tecnología, es ya asombroso. Por esto se ve cómo ya desde las primeras civilizaciones empezaron a desarrollar las matemáticas, ¿no? Y cómo hoy en día los grandes matemáticos no tienen que estar trabajando con programas informáticos, ¿no? Con papel y lápiz, y siguen alumbrando ideas que son absolutamente admirables e inspiradoras, ¿no? Por las posibilidades de pensar que traslucen. Entonces, tenemos un potencial que es extraordinario. Aquí la pregunta: ¿estamos llegando al límite de ese potencial? ¿Se está agotando la máquina, por así decirlo? Esto, bueno, si quieres hablamos de ello, pero desde luego, si alguien me dice cómo se desarrolla la inteligencia, cómo se hace uno más inteligente,
pensando y experimentando. Claro, pero en ese sentido, Carlos, sí, lo que apuntabas, ¿no? De llegar al punto al que hemos llegado en el siglo XX, de decir, ok, es la primera vez en la historia en la que el hombre es capaz de decidir si el hombre desaparece o no desaparece. ¿Tú crees que llegaremos a un punto, y esto ha ido increciendo, y en la situación también geopolítica que estamos ahora, en todas estas situaciones, ¿tú crees que el hombre sería capaz de acabar con el hombre? Desde luego el poder lo tiene, ¿no? O sea, el poder lo tiene desde... pero incluso lo ha tenido ya antes, ¿no? Evidentemente no había armas nucleares, que ese es el invento más aterrador, ¿no? de la ciencia, pero ya había otras... Es decir, asesinatos en masa, masacres, y tú fíjate, si ciertas personas que hubieran tenido más poder, pues hasta qué punto prácticamente no habrían acabado con un porcentaje significativo de la especie humana, ¿no? Pero en ese sentido... Pero a gran escala, efectivamente, es algo que viene de la ciencia, que está ahí, y claro, mayores posibilidades, mayores riesgos. No podemos tenerlo todo. Es decir, lo que eso nos obliga es justamente a desarrollar una conciencia cada vez más profunda de nuestro deber como humanidad. Y las armas nucleares fueron una piedra de toque esencial. O sea, yo hay científicos a los que admiro muchísimo, como el profesor Linus Pauling, que ganó 2 premios Nobel, el de Química y el de la Paz, precisamente por su oposición a las armas nucleares, y el famoso libro de No More War y todo lo que hizo. Luego todas las conferencias Pugwash, y yo he conocido a gente que participó en las famosas conferencias Pugwash, que ganaron el Nobel de la Paz. Es decir, que eso nos obligó a desarrollar una conciencia cada vez más elevada, incluso entre los propios científicos. Porque es realmente alarmante, ¿no?, lo que podemos hacer los seres humanos. Pero si miramos en cómputo global, yo soy optimista. Si miramos en cómputo global dónde estamos y dónde podemos estar, ya sé que nos puede invadir el miedo, el temor, y es una reacción muy humana y es comprensible, porque eso también nos obliga a ser más prudentes ante ciertas cosas. Pero en términos generales, al final la humanidad ha salido no solo airosa, sino que hemos entrado en nuevas fases de desarrollo, hemos adquirido nuevos conocimientos, tenemos hoy en día una conciencia más desarrollada, incluso de nuestros deberes, ya no solo con los otros seres humanos, sino con otras especies, con la naturaleza como un todo. Por eso soy optimista. En primer lugar, porque no me queda más remedio, no puedo permitirme ser pesimista. Pero en segundo lugar, porque contemplo la evolución de la humanidad y al final también, fíjate todo lo que hemos conquistado los seres humanos. Pero en ese sentido también, ¿no crees que estamos en una época donde estamos más interconectados, con más posibilidades, pero a la vez más solos, más con un foco, ¿no?, diciendo, buscando hacia afuera, cuando el foco muchas veces es hacia adentro y tienes que enfocarte en ti? Sí, es algo muy, muy preocupante, ¿no? Sí, la tecnología, como al final es una herramienta extraordinaria, ¿no? Como no habríamos progresado sin tecnología, y nos ha facilitado la vida a muchas personas. Y yo estoy seguro de que la inteligencia artificial al final va a ser positiva, ¿no? Nos va a ayudar a resolver problemas de manera más fácil, incluso abordar problemas que a lo mejor no nos costaría muchísimo esfuerzo intelectual solucionar. Pero toda esta explosión tecnológica, todo este desarrollo tecnológico, es cierto que nos está abismando en nosotros mismos, ¿no? Es como a veces no miramos a la realidad, ¿no? Preferimos una esencia virtual y estamos demasiado pendientes de qué van a pensar de mí, si tengo tantos likes, si... es decir, preferimos la esencia virtual a la real, y eso es un error. Al final eso no te va a hacer feliz y te puede incluso ahondar en la infelicidad, ¿no? Porque ahí cada uno lo que hace es como un teatro, ¿no? Uno representa un papel, ¿no? Pero no es la vida real, donde la esencia y la autenticidad, y por supuesto cuestiones incluso como las emociones y los sentimientos humanos, ¿no? Yo creo que sí necesitamos, o sea, no quiero que esto suene a tecnófobo, pero a veces sí necesitamos hacer cierto ayuno intermitente de tecnología, ¿no? De mirar menos las cosas. Es que tú, por ejemplo... Y leer un libro, o dar un paseo, o conversar. Exacto. Tú eres una persona que ha leído miles de libros. Sí, bueno, no los he contado. Centenares de libros. Quizá miles, pero bueno. Quizá miles. Y un chaval de 15 años puede que no se haya leído un libro en su vida. Es decir, también hay una brecha ahí. También es cierto que ahora se lee de otra manera, ¿no? O sea, yo tampoco en eso no soy a mí me gusta leer
el libro de papel, o sea, lo reconozco. Creo que incluso tiene ciertas ventajas neurológicas, ¿no? Esto lo podríamos discutir a la hora de asimilar información y de reflexionar, yo creo que lo facilita más. Pero no soy un fetichista del libro de papel. Es decir, por ejemplo, los artículos, papers, etcétera, los leo en iPad. O sea, no tengo nada en contra de que alguien esté leyendo cosas en pantallas. O sea, ese no es el problema. El problema no es el formato en el que uno lea. Es que estamos tan bombardeados, tan asolados por un exceso de estímulos, que esto es puro conductismo, ¿no? Es estímulo-respuesta. Claro, una crisis de atención. Efectivamente. ¿No? Y de no poder procesar. Y también hay gente interesada en bombardearnos con estímulos, no solo desde el punto de vista empresarial, ¿no? De publicidad, sino, pues claro, todo el mundo aquí, ¿cuál es el mayor poder y la mayor riqueza hoy? Captar tu atención. Totalmente. Y yo digo, pues no voy a dejar que lo hagas. No me convence lo que dices, no lo estás argumentando bien, no estoy seguro de que tu obra sea suficientemente buena para que yo le dedique tal, entonces, lo siento, yo desarrollo mi criterio. Y eso es ser libre. Usar la tecnología como un medio, no como un fin, y no permitir abismarnos en esa soledad tecnológica. Al final hay un mundo mucho más grande y bello fuera de la tecnología. Si la usamos bien, nos da unas posibilidades extraordinarias. Y eso es lo que hay que hacer. Carlos, ¿qué edad tienes? 38. 38. Yo te conocí cuando tenías 11. Sí, 12, puede ser, sí. Es que todavía hay mucha gente, ¿no? El otro día que estuve visitando, bueno, he ido varias veces, pero me gustan unos museos en Cuenca, y es que, no sé, me paró de gente que yo digo, pero ¿cómo os acordáis todavía? Hombre, claro. Sí, te pedían fotos y... pues sí, hay gente que se acuerda, sí, no... 11 años, en un programa de máxima audiencia. Bueno, ahí en el que tú dices, en Crónicas ya tenía, sí, 12, creo que acaba de cumplir 13, sí. 13, bueno. En un programa de máxima audiencia, un chaval de 13 años, ¿eres madrileño? Sí, de aquí, de donde estamos haciendo... Que sabe leer jeroglíficos y está sentado en una mesa con Javier Sardá hablando de historia, de egipcio. Cuéntame esa historia, por favor. Sí, es curioso, ¿no? O sea, luego miras y dices cómo surgió todo, ¿no? Sí, a mí me interesaban mucho las civilizaciones antiguas. Primero me interesó mucho la zoología y sobre todo la evolución de los animales, pero a partir de los 8 años me empezaron a interesar muchísimo las civilizaciones antiguas y las lenguas antiguas. Y entonces, curiosamente, yo tenía 11 años y habíamos ido a ver el templo de Devoz aquí en Madrid, ¿no? El amado templo de Devoz, porque le tengo un aprecio por esto que te contaré. Y porque yo había estado leyendo sobre jeroglíficos egipcios por mi cuenta y en la biblioteca municipal Margarita Nelken de Coslada, de donde yo soy, pues había devorado todos los libros, me dejaron pasar a la sección de mayores de 15 años, las bibliotecarias, porque me veían ahí todas las tardes, y entonces decía, pues quiero aprender más, quiero leer los jeroglíficos. Y entonces fuimos al templo de Devoz y yo me llevo un cuaderno para copiar las inscripciones jeroglíficas de él. Qué ingenuo de mí, porque están en egipcio tolemaico, que es la fase más tardía, por supuesto, y difícil del egipcio tolemaico. O sea, que no era egipcio, pero en ese momento yo no era consciente de la complejidad, que a veces es bueno, ¿eh? La inocencia, si no es tolemaico, la inocencia y el lanzarse a veces es mejor. Qué fuerte. O sea, a veces, iba a decir dichosa ignorancia, ¿no? ¿Cómo puedes decir que alabe la ignorancia? Pues a veces sí, porque nos abre a la posibilidad de aprender, y cuando uno sabe demasiado de un tema, como que ya entra en cierto cinismo, actitud un poco gris y triste, ¿no? Ante ese la ingenuidad. Pero en eso, y entonces dices, no, pues yo quería copiar esas inscripciones para luego traducirlas. Y había 2 señoras que estaban hablando entre ellas, que empezaron a mirarme, vinieron y me dicen, ¿qué haces copiando estas inscripciones jeroglíficas, ¿no? Y yo les dije, es que me interesa mucho la egiptología. ¿Son ustedes egiptólogas?, les pregunté. Y me dijeron, no, somos catedráticas respectivamente de fisiología animal y vegetal en la Complutense. Fíjate, sí, año 97, me acuerdo perfectamente. Y entonces empezamos a hablar y luego una de ellas me dijo, uy, dame tu teléfono, tal, tenemos que, tal. Y ella es la que me avaló para entrar en la Asociación Española de Egiptología, wow, que ahí es donde daban egipcio clásico en sistema jeroglífico. Y entonces, pues ese mismo año, después del verano, entré y yo tenía 11 años. ¿Ibas a la universidad? Otoño del 97 era la Asociación Española de Egiptología, en el Paseo de La Habana. Y entonces me admitieron como miembro, empecé a estudiar, que había catedráticos de diversas materias, o sea...
Y entonces, ¿por qué empezó, por así decir, el salto a los medios? Porque yo obtuve matrícula de honor en el examen cuando terminó ese curso. Qué fuerte. Y entonces pues empezaron a hacer entrevistas desde un periódico local de Coslada, o sea, tú fíjate, luego un diario nacional, creo que fue El Mundo, luego Telemadrid y luego de ahí ya el salto a otras televisiones. O sea, así fue. Oye, O sea, lo miro y digo, curioso, ¿no? Si no hubiera ido sería... No sé, yo al final creo que no es que exista un destino, es que al final hay una convergencia, ¿no? Cuando tú tienes ciertos intereses, ciertas ambiciones y hay una pasión detrás, al final todo se va orientando en esa dirección. Entonces, a lo mejor no habría ido por ese derrotero, pero seguro que habría acabado haciendo algo similar a lo que hago ahora. ¿Y tú crees que han sido tus capacidades, tus altas capacidades, que es innegable que tienes? Y no sé si te lo han dicho, lo has investigado con algún tipo de texto, ¿no? Me lo puedes contar si quieres. O tu obsesión, terquedad, digamos, constancia en seguir buscando. Son ambas cosas, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente el tener ciertas capacidades, pues eso te lo facilita mucho, pero eso es condición necesaria. O sea, evidentemente si no las tienes no vas a poder hacerlo, es una condición de posibilidad, pero ¿es condición suficiente? Yo creo que no. Yo creo que está esa chispa, ¿no? Esa energía, esa inquietud, eso me parece casi igual o incluso más importante, porque a partir de cierto nivel, pues ya que más da que seas más o menos inteligente, ¿no? O sea, si ya tienes unas altas capacidades y una inteligencia superdotada o como la quieras llamar, pues la cuestión es ya cómo la enfoques. Esa es la clave. Y efectivamente hay también un elemento de azar, ¿no? Pues si hubiera nacido en otro país, en otra época, con menos medios, pues seguramente no habría podido hacer eso, ¿no? O sea, fíjate, también a lo mejor si hubiera nacido en otro país con más medios, con más posibilidades, con mejores, pues a lo mejor habría hecho más cosas, ¿no? O sea, que eso también por defecto o por exceso, ¿no? O sea, que nunca lo sabes. Pero yo creo que son ambas cosas, ¿no? O sea, las capacidades innatas que uno tiene, que son muy modulables, ¿eh? O sea, yo creo que es un error pensar que es un dato fijo, que ya naces con ello, ¿no? Esto es muy importante para la gente que nos esté escuchando. Es un músculo, se desarrolla. Que pueda pensar, oye, pues tengo esas capacidades, pero como tú dices, tienes que enfocarlas y tienes que trabajarlas, ejercitarlas. Muchas veces también hay un elemento de azar, ¿no? De elección. Pero sí, es algo muy importante, pero no lo es todo, ¿no? Yo creo que luego... Y esto yo he conocido a personas muy inteligentes, pero que les falta... Es que no sé cómo sería, ¿no? Esa chispa, ese brillo, ¿no? Es muy inteligente, pero es casi una inteligencia mecánica. Entonces yo distinguiría dos tipos de inteligencia. Una inteligencia más mecánica, que puede servir para ciertas cosas, y otra más creativa, que lo notas, que es como más artística, más inquieta, que está siempre buscando, que está... y yo creo que lo ideal es una mezcla de ambas, ¿no? Pero con independencia de las capacidades que uno tenga, lo importante es encontrar algo que realmente te apasione y entregarte a ello. Y no pasa nada también si cambias de objeto de apasionamiento, ¿no? O sea que esto es inevitable, ¿no? Cuando tienes una mente muy inquieta, pues puede haber una etapa en la que te obsesione cierto campo y luego otro. No pasa nada. O sea, y tener también cierto grado a veces de esa ingenuidad intelectual, de ese espíritu del niño, que es muy interesante porque, volvemos a estos tipos de inteligencia, yo la suerte también que he tenido, pues cuando te empiezas a hacer más conocido, incluso famoso, llámalo como quieras, sí, pues popular, eso me abrió muchas posibilidades, ¿no? Y conocí a muchas personas y pues aquí en otros países y luego después... Claro, sí, son muy inteligentes, efectivamente, pero las que realmente han hecho algo trascendental o algo que ha cambiado el paradigma o algo realmente muy influyente en la historia de la humanidad en sus respectivos campos, tienen un plus que yo lo identificaría no solo con la inteligencia, sino con esa inquietud y esa capacidad de hacerse preguntas y a veces incluso cierta inocencia, ¿no? Al entrar y decir, pues me voy a plantear esto desde una perspectiva más fundamental, ¿no? Y yo he conocido a personas que son muy inteligentes y que saben mucho, pero que están ya como ofuscadas por su saber, ¿no? Como que ya apáticos, ¿no? Como que ya no hay nada, dices, no tienen esa chispa, entonces por eso no hacen nada realmente transformador o nada brillante que inspire a las personas. Entiendo que también gestionar todo eso no debe ser fácil, es decir, esas ganas de conocer todo el rato, esa, ¿no? El peso de la insatisfacción de decir necesito más,
Completo. Sí, sí, sí. El peso de esa insatisfacción intelectual, el peso de la inquietud, el peso de una mente abierta, que se está cuestionando continuamente las cosas, que quiere más, ¿no? Que es una especie de Fausto insaciable, que siempre un más, es un peso terrible, ¿no? O sea, ya no solo desde el punto de vista físico, ¿no? Como se puede decir la energía que eso consume, sino incluso social, porque muchas veces no eres comprendido y encuentras a pocas personas, ¿no? que sean receptivas a eso. ¿A ti te pasó esto? Mucho. Acabas encontrándola. Yo el mensaje que lanzaría a las personas que a veces se sientan en esa situación de soledad, soledad por incomprensión, es que no pierda la esperanza porque al final siempre acabas encontrando gente. De hecho, a veces hasta muchísimas personas, o sea, gente que me escribe diciendo cómo me identifico contigo. Tal. Pero hay momentos de valle, incluso de abismo, podríamos decir, donde te hundes tú solo y es necesario, quizá para tu propio desarrollo intelectual, ¿no? que lo experimentes y luego sientes ese deseo de realmente salir reforzado, ¿no? a la luz del día. Pero sí es un peso muy, muy grande que a veces dices, ¿por qué? ¿No? Me gustaría no tener que plantearme todas estas cosas y tener una mente inquieta y estar siempre con proyectos. Y a mí me ha ocurrido, ¿no? de libros, pues yo he tenido mucha suerte en eso también, de que efectivamente el haber sido conocido desde pronto me ayudó también a publicar, a poder difundir mis ideas, ¿no? y mis inquietudes. Y a sentirte realizado. Y sentirte realizado. Y yo he publicado 30 libros ahora mismo, ¿no? Y pues fíjate, cada vez que termino cada libro, o sea, y hay libros que me han costado, dices, he querido que sean muy profundos, he querido superar muchas cosas, yo además soy muy ambicioso y digo, sí, el pensamiento humano llega hasta aquí, yo quiero dar un paso más, ¿no? O sea, es como mi deber, lo lograré o no, pero tengo que hacerlo. Y siempre me siento insatisfecho, ¿no? Luego me llega el libro y digo, pero es que yo ahora ya estoy pensando en otro, porque esto no es suficiente, tengo que hacer otro más, ¿no? Tengo que hacer algo que sea más elevado aún. Y esta carga he aprendido a controlarme más, o sea, esto es como lo de las ventanas emergentes, ¿no? Esto cuando empezaba Wikipedia y todo esto, las enciclopedias online, ya con las enciclopedias escritas, ¿no? Me acuerdo, yo tenía... Claro, eso era una locura para ti. Tremendo, o sea, yo me acuerdo, yo tenía 16 años, en el verano de 2002, y estuve trabajando todo el mes de agosto en el Instituto Leibniz, la Leibniz Forschungsstelle, en la Universidad de Münster, en Alemania. Y yo estaba en un colegio mayor, en una residencia que tenía una biblioteca magnífica, y después de la cena todas, como en Alemania se cena no tiene los horarios locos que tenemos aquí en España, a las 7 y algo ya había cenado, yo me iba, y tenía desplegada en una mesa enciclopedias, la británica, un montón de libros de filosofía, de historia, de ciencia. Y entonces una vez entró alguien y me dijo, Carlos, no vas a poder absorber todo el conocimiento. Esto es como lo de San Agustín y el hoyo en la arena, ¿no? De que quería verter toda el agua del mar en el hoyo. No vas a poder. Pero yo sí, yo estaba por las mañanas estaba en el Instituto Leibniz queriendo devorar todo sobre Leibniz y la filosofía racionalista alemana del 17 y del 18. Y luego por la noche con un montón de cosas. Empecé a escribir mi Athanasius y otros libros. Estaba siempre con una voracidad absolutamente casi enfermiza. Obsesiva, cuando menos. Y luego, claro, cuando empiezas con Wikipedias e Internet y todas estas cosas, ibas de una ventana a otra y dices, quiero esto, no me quedo tranquilo. Y me ha ocurrido muchas veces, ¿no? De estar escuchando una conferencia o estar en algo y se me están ocurriendo ideas para refutar al conferenciante, o cuando estaba en clase, pues en los márgenes de los apuntes yo ya estaba escribiendo mis propios textos o mis refutaciones a lo que decía. Incluso ahora me pasa, ¿no? Muchas veces mis amigos son comprensivos porque lo saben, ¿no? Que a veces como que desconecto, entro como una especie de... pierdo el hilo. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido a lo mejor a colación de algo que ha dicho alguien, pues una idea, ¿no? Y dices, esto lo tengo que desarrollar o me tengo que acordar de mirar esto y me mando mensajes al móvil. He aprendido a controlarme y ahora soy más feliz, porque eso no significa que yo haya sido infeliz, yo he sido muy feliz, porque al final buscando el conocimiento y compartiéndolo y creando y he sido muy feliz. Pero también he aprendido que al final yo siempre... Es curioso, ¿no? Porque uno da muchas vueltas y yo incluso en una etapa de mi vida estaba obsesionado por encontrar una nueva sabiduría, ¿no? Una sabiduría distinta y superior a la sabiduría que se podría llamar perenne, eterna, llámalo como quieras, común. Y luego, curiosamente, cuando yo reflexiono, digo, ¿pero tú realmente te crees esto que estás escribiendo? Que sí, que pues una sabiduría nueva, que piensa lo que nadie ha pensado, que tiene este elemento superior, que es más... Pero luego en la práctica, casi las reglas de una vida feliz y buena, en gran medida ya estaban
desde los griegos, ¿no? 2 casi sentencias muy cortas, pero que prácticamente para mí recapitulan, o sea, de una manera magistral, una sabiduría que es muy valiosa. Conócete a ti mismo, evidentemente, lo que estaba inscrito en el frontispicio del oráculo de Delfos, y nada en exceso. Y lo del nada en exceso yo tardé en comprenderlo, porque efectivamente es malo. Y ese exceso de voracidad intelectual, pues también he aprendido muchas veces a apaciguarlo. Entonces ahora, por ejemplo, leo menos, pero leo mejor. O sea, no necesito, es más cualitativo que cuantitativo. Y sobre todo estoy más en paz conmigo mismo, porque soy consciente de que hay muchas cosas que nunca sabré, muchas preguntas que nunca resolveré, muchas posibilidades que no desarrollaré, porque a veces yo tengo una vena artística, ¿no? A mí me encanta escribir y dices, pues ¿por qué no desarrollo esto en forma de un tratado o de un poema o de lo que sea? Bueno, pues algunas las haré, pero hay otras que no las haré y no pasa nada. No creo que la humanidad me vaya a juzgar negativamente por no haber hecho todo lo que supuestamente debería haber podido hacer. ¿Y tú crees que cuando tenemos más preguntas, es decir, cuando estamos más educados, cuando tenemos más acceso a información, frente a gente que a lo mejor no está tan educada, o civilizaciones o países, con tus viajes o con la gente que conoces, que no tengan tanto acceso incluso a la información, ¿son más felices los que más saben o los que menos tienen de qué preocuparse? Yo pienso que la felicidad no depende necesariamente del conocimiento que tú tengas. Durante mucho tiempo yo creí que sí. Lo que sí depende del conocimiento es la libertad. Es decir, cuanto más sabes, más libre. Porque evidentemente la ignorancia es esclavitud. O sea, no solo estoy hablando de conocimientos teóricos o conocimientos académicos, ¿no? Por buscar una denominación provisional, sino muchas cosas, ¿no? Del día a día. Hay cierta información que cuando la tienes, evidentemente, pues eso te hace más libre porque eres consciente de lo que hay en juego, etc. Eso por un lado. Es decir, saber más, a veces pierdes cierta inocencia, pero claro, eres más libre porque tienes esas herramientas para moverte. Y claro, tiene como contrapartida que a veces no te atreves a decir o a hacer cosas que si no hubieras sabido eso, sí habrías hecho. O sea, es así. O sea, incluso esto pasa en filosofía. A veces, si has leído demasiada filosofía, puede ser hasta malo, hasta negativo, porque pierdes esa frescura de decir quiero. Entonces, muchas veces tienes, no tanto porque tú, si has leído una cosa, eso ya se queda, ¿no? Puedes olvidarlo, pero no, desaprender no es eliminar, es imposible realmente, sobre todo si tienes buena memoria, eliminar algo. Pero es más bien situarlo. En tu cabeza de todos los datos que debes tener. No, hay algunos que se te olvidan, pero hay muchas veces que por un estímulo te viene, ¿no? Esta mañana en la universidad hablaba con un profesor que es un experto en cierto autor tal y dije, sí, claro, porque no me acuerdo en qué año, digo, porque efectivamente el libro salió en 2014, que me acuerdo que yo estuve en la presentación y dice, digo, no, si es que yo me acuerdo que estuve en una cosa sobre un filósofo alemán, Krause, y entonces a veces un estímulo enciende esa chispa, ¿no? No es tanto de olvidar, porque muchas veces es imposible, como de resituar y de darse cuenta de que lo que habías aprendido a veces lo tienes que contextualizar y ver que hay elementos superiores de juicio, ¿no? Y entonces lo ubicas y amplías el contexto, ¿no? O sea, que lo que sabías no lo vas a olvidar, pero está ahí y ahora tienes una visión más amplia y te das cuenta de que hay más cosas en juego, claro, incluso más importantes. Pero claro, entonces no quiero tampoco yo ahora canonizar la inocencia, la ignorancia, pero sí es bueno que cierta audacia y cierta chispa y darse cuenta de que por mucho que sepas hay que contextualizarlo, es bueno para ser creativo y no quedarse simplemente con lo que está. Esto es independiente de la felicidad. Yo creo que la felicidad la obtenemos los seres humanos fundamentalmente por sentir que hay un propósito en nuestras vidas y que estamos contribuyendo a realizar ese propósito. 100%. Que ese propósito no tiene que ser, es que yo quiero pasar a la historia del pensamiento y quiero ser alguien que haya creado esto, como leí una vez que en sus últimos años Borges quería escribir el poema perfecto. Pues es una obsesión absurda porque nunca... ¿Qué significa eso? Es que no sé ni lo que significa, no sé cuál sería el contenido semántico de eso perfecto, no sé. ¿Quién conoce qué es lo perfecto? Nadie sabe lo que es lo perfecto. Entre otras cosas porque lo perfecto siempre, si tú me dices esto es lo perfecto, siempre podría encontrar algo más perfecto, ¿no? Por definición, con lo cual nunca llegarías a eso. Es algo que más o menos nos dé cierta paz, cierta realización.
En todos los aspectos de En la vida. otro, claro, que O sea, no es no solo solamente el trabajo, intelectual, ni el trabajo, ni construir una familia. la riqueza. Yo conozco gente que ha sido muy exitosa económicamente Ujú. y luego a veces unas fuentes de infelicidad terribles y de inseguridad porque piensan que todo el que se acerca a él es por una cuestión de interés. O sea que no. Y por supuesto también en las relaciones personales, porque uno nunca va a tener la certeza absoluta del amor incondicionado. Eso no existe. Por eso las religiones lo proyectan a Dios, pero claro, eso no es verificable. O sea, tú crees que ese Dios te ama incondicionalmente, pero como tú no lo vas a poder nunca experimentar en la vida terrena, ojalá llegáramos, ¿no? Seguro que hay personas excepcionales, no solo grandes mentes, sino grandes almas. Me encanta esa expresión en sánscrito Mahatma, ¿no? Gran alma, ¿no? Que viene del sánscrito Maha, Atma, Mahatma. Porque no es solo una gran inteligencia, es una gran sabiduría y una gran sensibilidad, y las hay, ¿no? Pero no es habitual encontrarse con ese tipo de personas, ¿no? No es lo habitual. Entonces, tener propósito o propósitos, porque no un pluralismo de propósitos, no solo uno, y sentir que estás realizando mínima, lo que sea, pero que estás en esa senda, eso es lo que yo creo que nos hace felices. Por lo menos a mí. El otro día hablábamos también en el podcast y salió la frase, ¿no? de una mente en calma, un cuerpo sano, en forma, y una casa llena de amor. Esas tres cosas juntas son tres cosas que te dan felicidad, ¿no? Totalmente. Sobre las dos últimas, sin duda. Es verdad que sobre la primera, claro, la palabra calma habría que ver cómo la entendemos, ¿no? No que eso lleve a la inacción, ¿no? Que es a veces lo que yo critico en ciertas visiones orientales, el Wu Wei, la no acción, etc. Sí. Yo en eso soy demasiado el contemplativo occidental. o el hecho de dejar Soy muy ver la vida occidental pasar, porque, ¿no? y soy muy de desear es bueno, de más, de Fausto, de yo siempre quiero más y no me preocupa. O sea, y me parece hasta humano y decir, y querría que los humanos nos eleváramos aún más. Es encontrar ciertos equilibrios puntuados, ¿no? Perdóname la expresión así un poco. No, es fantástico. Puedes hablar. Como, es muy, muy gráfico. no tanto, la calma absoluta no la vamos, la paz no la vas a encontrar nunca. Entre otras cosas porque la propia biología, el propio hecho de ser un organismo biológico, implica que siempre tienes que estar en cierto estado te tienes que situar en un estado de alerta. Claro. Puedes, o sea, siempre tienes que estar. Ya decían esto de vita in motu, ¿no? La vida en el movimiento, ¿no? Ese famoso adagio latino. Es que es verdad, o sea, nunca puedes estar, no existe reposo absoluto en el universo. Primero lo prohíben las leyes de la física, esto lo podríamos hablar, es imposible llegar a un reposo absoluto, pero además en la biología sería peligrosísimo y sería muy negativo, ¿no? Para ese ser. Es encontrar siempre un equilibrio puntuado, una calma, una paz, una satisfacción, pero no dejar también nunca de tener aspiraciones. A mí me parece que es muy bueno tener aspiraciones. Totalmente, o sea, y creo si que no, has los seres mejorado humanos, muchísimo esa frase. Claro, yo soy muy idealista y siempre me ha gustado mucho y el espíritu romántico y me encanta también. Y he visitado pues monasterios de muy distinto tipo y lugares que me transmiten una paz especial. Yo me acuerdo una vez que estuve en una sinagoga en Dubrovnik. Yo no soy judío, yo me considero agnóstico, ¿no? Pero bueno, respeto muchísimo y aprecio mucho la sabiduría que hay en las grandes religiones. Y eso en una sinagoga, pues como son las sinagogas, ¿no? Casi sin decoración, porque a Dios no se le puede representar, obviamente, sería idolátrico, antropomórfico, eso no se puede hacer. Pero estuve casi como una hora pensando en una paz. Y dices, qué bien he salido de esto, ¿no? Pero no necesitas estar en una sinagoga en Dubrovnik. Lo puedes hacer en muchísimos sitios, ¿no? Y aquí en Madrid tenemos en los alrededores. Yo, por ejemplo, me gusta mucho ir a sitios con valor histórico que me transmiten paz. Pues Alcalá Templo de Devot. Templo de Devot, Alcalá, por ejemplo, me encanta ir y muchas veces cuando tengo que quedar con gente digo, no, mejor quedamos, por ejemplo, en Alcalá, en tal sitio, ¿no? Para salir un poco de Madrid. Pero no tampoco encerrarse en eso, ¿no? No es cuestión de convertirse en un monje, ¿no? O en mental, no ya material. Equilibrio puntuado. Entre cierta calma y actividad. Me encanta. Porque los humanos estamos hechos, estamos programados para actuar y para buscar. Y de hecho yo nunca he estado de acuerdo con esas famosas las 4 nobles verdades de alguien a quien admiro muchísimo, me parece una de las
almas más grandes, ¿no? Hablando de Mahatma, que fue Siddhartha Gautama, que fue Buda, las famosas 4 nobles verdades, el octuple sendero, pues yo nunca he estado de acuerdo con eso. O sea, yo no creo... Evidentemente, el deseo es causa de sufrimiento, por supuesto. Pero primero, no es la única causa de sufrimiento. También el no desear, yo no estoy seguro de que no te vaya a causar sufrimiento. Y segundo, es bueno desear, es necesario desear y superarse. O sea que entonces no hay, bueno, además de que hay un problema lógico, esto ya podríamos entrarnos, si tú dices, si no hay deseo, no hay sufrimiento, luego niego el deseo, niego el sufrimiento, pero eso no se sigue lógicamente, sería una negación de antecedente que eso no implica negación de consecuente. O sea, podríamos discutir desde el punto de vista lógico-filosófico que no está bien hecho, ¿no? Por lo menos lo que nos han transmitido de eso. Pero quiero ir más allá de la lógica, quiero ir a la profundidad, ¿no? Del mensaje de Buda. Y es que, efectivamente, claro que el deseo puede ser fuente de sufrimiento, pero no es la única, y no por negar el deseo te garantiza que vayas a negar el sufrimiento. Y segundo, que tenemos que convivir con el deseo. Entonces, se trata de elevar el deseo, más que de anularlo. Elevar el deseo es... en mi opinión, todo esto, siempre que hablamos de esto, pues al final son... Es fantástico. Si te lo dijese de otra forma y pudiésemos sentar en una mesa a Carlos Blanco con un filósofo... Al que yo admire mucho. ¿Con quién sería? Hombre, ¿Con quién te tomarías un café? A ver, hay dos a los que yo he admirado mucho. Yo siempre digo, uno de... A ver, de filosofía, por supuesto, el conocimiento siempre es muy limitado porque hay gente que dedica toda su carrera académica a Aristóteles en tal periodo. Bueno, primero, no es necesario, o sea, para hacer buena filosofía y tener una comprensión, no es necesario conocer todos los grandes autores a la perfección, sino conocer lo esencial. Igual que para hacer un avance en física no es necesario conocer toda la física, ¿no? Sino tener una visión y una intuición. Pero hay dos que yo sí he estudiado más en profundidad y que siempre he admirado mucho, que son Leibniz y Hegel. Quizá Leibniz el racionalismo, Hegel el idealismo. También Platón, Platón siempre le he admirado mucho. Pero bueno, estos dos siempre les he tenido mucho... Y curiosamente, y me dirá, uff, qué cúmulo de contradicciones. Es que es verdad, pero no es malo ser contradictorio, porque cuando estudias los temas en profundidad, te das cuenta de que es imposible no ser contradictorio. Es muy fácil no ser contradictorio cuando sabes poquito de un tema o estás estudiando una parcela muy concreta. Claro. ¿no? Y ahí todo es consistente, impoluto, diáfano. No. Pero cuando amplías tu visión, ya no es solo ser consistente, sino ser completo. Y al final entras en ciertos equilibrios. Entonces es casi inevitable que seas algo inconsistente. ¿Por qué lo digo? Porque hay un autor que a mí me fascina, que es Nietzsche. Y su idea del superhombre, de lo que nos trascendería, ¿no? De un ser cuyos valores, cuya mente, cuyo espíritu en general estaría muy por encima. Y de hecho él dice textualmente, no nació Zaratustra, pues casi igual que hay desde el simio al humano, pues del humano a... Es verdad que no tiene que ver con el transhumanismo, es distinto, el transhumanismo tiene una raíz más bien biológica, pero bueno, siempre podríamos encontrar una conexión. Pero es esa idea de algo que puede venir superior a nosotros, eso me fascina. Entonces en mi filosofía yo intento integrar todas esas perspectivas. Pero la palabra justo integración me encanta, ¿no? Porque cuando yo veo algo bueno, dices, ¿por qué tengo que renunciar a esto? Oye, ahora que dices algo bueno, hablemos también del arte y de la belleza, ¿no? Y de todas estas cosas que pueden ser subjetivas o no, objetivas. Cuando Leonardo da Vinci hace una obra, él sabe que está haciendo una obra trascendental. No sé si lo sabe. ¿Para la humanidad? ¿O? No sé si lo sabe. Bueno, habría que, evidentemente esto dependerá y habría que preguntarle, ¿no? Quizá en algunos casos, o sea, yo estoy seguro de que Beethoven, cuando estaba componiendo la novena, es probable que él ya tuviera una intuición cuando has llegado, sobre todo es una de sus, ya en su periodo tardío, ¿no? Decir, con todo lo que has hecho y tal, la humanidad espera que de aquí salga algo absolutamente sublime. Y en muchos artistas probablemente es eso, ¿no? En otros no lo sé. O sea, yo estoy seguro de que en otros no se habrían imaginado que habían hecho algo tan grande, ¿no? En ese momento. Voy a decir una intimidad. ¿Tienes en tu foto de WhatsApp la Capilla Sixtina? ¿Es no, la Capilla Sixtina? No es la Capilla Sixtina. Obviamente sí, claro, me estás poniendo unos nombres, Leonardo, Miguel Ángel, no, claro. Beethoven, estás hablando de las cimas, ¿no? Es decir, de una... Claro, pero para mí... No, tengo la biblioteca, es más cerca de aquí, es la Biblioteca Regia del Escorial,
la que hizo Felipe II con los famosos frescos de Pellegrino Tibaldi, que no es uno de los pintores famosos, pero ahora es absolutamente admirable, que representan las 7 artes liberales, es la totalidad del conocimiento humano, y es una obra, es una biblioteca que a mí me inspira. En ese La sentido, de Coimbra también. Carlos, un poco mi pregunta era esa, ¿no? O sea, los grandes, Velázquez, gente que crea algo que piensas es que es la belleza en sí, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese concepto? Crear, es que eso me fascina. Por eso me inspira mucho, ¿no? Cuando voy a este tipo de bibliotecas, la de la Clementina de Praga, por ejemplo, que es preciosa, la del Escorial, la de Coimbra, la de Salamanca, ¿no? La Universidad de Salamanca, qué biblioteca. Me encanta Salamanca. Es que hay tantos sitios bonitos en el mundo, tantos sitios que te elevan. Es que es esta palabra, ¿no? Que la humanidad ha logrado algo que te eleva y que es permanente, es un mensaje para todas las generaciones. Dices, los seres humanos es como la subjetividad objetivada, ¿no? El poder del ser humano de crear, pero que se ha condensado y eso permanece, podría destruirse, pero esperemos que no, ¿no? Sí, a mí la capacidad de crear, ¿qué es crear? Crear es añadir algo que no estaba, pero muchas veces para añadir no es... Añadir muchas veces es quitar filtros que teníamos, sino que nos impiden ver lo que estaba, ¿no? Y muchas veces añadir es sumar una nueva forma de ver lo que ya estaba. Un nuevo ángulo. Ver lo mismo con distintos ojos. Uh-huh. Y los grandes creadores yo creo que tienen esa capacidad, ¿no? De, con la imaginación, la realidad, verla desde distintos ángulos y elevar el pensamiento humano, ¿no? Al final, que eso es lo que han hecho los grandes creadores. Y a mí me fascina, sí, como nunca podríamos definir de una manera absolutamente objetiva la belleza, ni, es decir, no podemos lograr una belleza superior. De hecho, un libro, creo que es el último que he escrito, que se llama Belleza, Utopía y Existencia, justamente son unos diálogos filosóficos. El primero es sobre la belleza, ¿no? Es un idealista y un materialista intentando definir es como mis dos yoes, el yo más idealista y el yo más científico, intentando definir la belleza. Y esa capacidad que tenemos siempre de buscar más, ¿no? De ver más posibilidades. Y algo que también me fascina, como la belleza, que es casi un sentimiento universal, pero desde distintos ángulos, ¿no? O sea, tú vas, por ejemplo, o ves una muestra de arte indio, como puede ser el Taj Mahal, del arte mogol, que es el arte islámico en la India, ¿no? De los emperadores mogoles, el arte persa en el fondo, porque al final está muy influido por el arte persa, y tú ves ahí una belleza que dices, esto es una belleza que te obliga a detenerte y contemplarla, ¿no? Yo por eso digo que lo bello es lo que merece ser contemplado, lo que prácticamente te obliga, ¿no? A que te detengas y lo contemples. O estamos hablando del Escorial y tú ves la biblioteca regia de Felipe II y dices, aquí hay belleza, ¿no? O a mí que me encanta el Greco, pues los cuadros del Greco siempre me han parecido muy bellos. Ya sé que a Felipe II no le gustó, pero bueno. Fíjate qué diferencia, ¿no? De culturas, de cosmovisiones, o el arte egipcio, ¿no? O sea, qué diferencia de culturas, de cosmovisiones, qué formas más distintas de adaptarse a la realidad y adaptar la realidad a ti, y sin embargo parece que despunta una luz común, ¿no? Que es la belleza. Eso es algo que me fascina. Claro. Cómo de diversas vías llegas a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y que además distintas causas, mismo efecto. Y que además es como algo, es decir, en casi el 100%, es decir, de la gente que está delante del Taj Mahal, todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene la misma sensación de estar percibiendo algo que es majestuoso, bello, ¿no? Que te abruma, ¿no? Por supuesto, o la vida de Miguel Ángel, no sé, mil cosas. Siempre hay, es decir, en esto, claro, al final siempre puedes encontrar excepciones, ¿no? Personas que no les guste algo, ¿no? Sí. Esto pues es muy interesante, ¿no? Yo que soy un admirador de Cervantes y del Quijote, pues cuando lees, por ejemplo, que a Nabokov no le gustó nada y hace una crítica o le gustó muy poco, pues dices que, no sé, es interesante, ¿no? Que una persona con tanto conocimiento y sensibilidad literaria, conocimiento de la literatura y una sensibilidad estética, bueno, es que ahí está también la libertad humana, la pluralidad y la riqueza, ¿no? Que al final nos inclina pero no nos obliga. Totalmente. Nos inclina pero no nos obliga. Pero sí, yo creo que hay ciertas obras donde casi podrías alcanzar una unanimidad.
con notables excepciones, pero más o menos. Y a mí eso también me consuela. ¿Sabes por qué? O sea, yo entro a veces en grandes catedrales góticas y dices lo que logró, ¿no? Lo que decimos la oscura Edad Media, pero fíjate tú, haber construido ciertas catedrales. Y me reconcilia con la humanidad, ciertas... No solo eso, o sea, yo entro también en una gran mezquita, son la mezquita azul en Estambul y ves o la de Surimanella, la de Sinan, el gran arquitecto de Soliman el Magnífico, que es una maravilla. La mezquita de Surimanella, esa... Yo tengo un relato que es intentando imaginarme cómo se le ocurrió a Sinan, ¿no? Que en esa colina de Estambul iba a erigir la mezquita. Y dices, oh, que me reconcilia con la humanidad. Pero ya desde el antiguo Egipto, incluso desde las primeras manifestaciones de arte, ¿no? En las pinturas rupestres, podríamos encontrar 1000 explicaciones. Seguro que incluso podríamos encontrar algún tipo de explicación utilitarista, neurobiológica, pero decir que los humanos hayamos querido crear el arte para contemplar, que no nos hayamos conformado simplemente con producir, con civilizar a través de pues eso, el Estado, la economía, y luego, por supuesto, también con toda la historia oscura, ¿no? Que está la civilización, la guerra, la esclavitud, el sometimiento de unos a otros, pero que hayamos creado arte. Y que a veces en los periodos más oscuros y tiránicos también, curiosamente, haya existido el arte, ¿no? Es decir, que esa paradoja, ¿no? esa contradicción. Y a mí me reconcilia con la humanidad, ¿no? Porque al final, más allá de todas las contradicciones y de todos los errores que hemos cometido, eso está ahí. Ya sé que al universo no le importa, es decir, el universo si de repente viene un meteorito y vuelve pues hay una nueva extinción masiva como en el Cretácico, pues dices que hayamos construido las pirámides o que hayamos construido el Taj Mahal o los grandes monumentos de Roma, eso no le importa, ¿no? No hay... Pero a mí como humano sí me importa y hace que la vida humana para mí tenga sentido. ¿Cuáles son 5 libros que sí o sí tenemos que leer? Es que a veces cuando voy a hacer este tipo de preguntas siempre digo, no, porque me estás obligando. Pero bueno, también es verdad que a veces Primero, tengo un problema con las recomendaciones de libros. Yo en general, y lo saben incluso mis alumnos en clase, no me gusta mucho recomendar libros. Hay tanto muy bueno que a veces ser selectivo es difícil, aunque siempre hay que ser selectivo en muchas cosas. Y luego también porque a veces no me gusta influir, no es como la idea de discípulo. A mí no me ha gustado la idea de discípulo. O sea, tengo gente que se ha hecho el doctorado conmigo, tengo doctorandos, tengo gente que me escribe, que quiere tal, o te preguntan incluso... Bueno, y últimamente ya llevo bastante que me mandan sus teorías filosóficas y todo esto es muy curioso, pero la idea de discípulo no, porque yo he sido siempre muy celoso de la libertad. A mí siempre me ha gustado he recibido enseñanzas de personas admirables y me considero un privilegiado por todo lo que he recibido y todo lo que he podido aprender, pero no me ha gustado nunca ser discípulo de nadie, ¿no? Al final yo creo que estamos en este mundo para ser libres y crearnos a nosotros mismos y entonces no me gusta influir y condicionar demasiado. Y luego en clase lanzo, cuando estoy a veces hablando de un tema, digo, pues estoy hablando de Spinoza, pues he leído este libro que me parece muy interesante, pero no como, si no habéis leído este libro, no me gusta hacer eso. No, no me lo quieres lanzo decir, ¿no? A veces, pero sí, no voy a decirlo, no te preocupes que voy a hacer. Y todo esto era un truco para haber pensado mientras la lista. Era, ¿ves? Hombre, Hay que tener... Cualquier truco que tengas me lo voy a comer. Esto, perdona, es como me decían, o sea, cuando yo era un niño iba a Crónicas. Y claro, yo siempre salía con libros allí en el plató, pero es casi como una especie de objeto, era casi un fetiche, porque luego al final nada, incluso aunque hubiéramos un guión, nunca se podía cumplir nada, porque todas las preguntas, y eso es lo interesante, a mí me gusta siempre que te sometan a un reto, no es un examen, es distinto, es una conversación, que es claro. tal. Entonces, ¿qué libros yo por lo menos al leerlos he dicho, esto como lo de Goethe de... detente, instante, du bist so schön, eres tan bello. O sea, detente, instante, verweiche doch, du bist so schön. Detente, eres tan bello. ¿No? Esto de Fausto, que dices, qué obra, qué envidia. La obra que a mí me habría gustado escribir. La obra que a mí me habría gustado escribir. Es decir, esa envidia que todos hemos sentido por ciertos autores, de decir, yo es que querría haber hecho esto. ¿No? Esto que dijeron de Sir Isaac Newton, ¿no? Dice...
es el mayor genio que ha existido y también el más afortunado, porque solo se puede descubrir una vez el sistema del mundo, ¿no? O sea, ya lo has hecho y esto es como Colón, no puedes volver a descubrir América. Pues en el campo más mío, que es más filosófico, estético, ¿no? Porque al final aunque yo estudio una carrera de ciencias, pero yo no soy un científico, yo tomo prestadas ideas de la ciencia para construir sistemáticamente una filosofía y luego también me expreso a través del arte, ¿no? De la creación artística y también incluso de la poesía. Libros que a mí realmente me han inspirado muchísimo. Entonces yo diría La Divina Comedia de Dante, esto lo he dicho en más sitios, o sea que no voy a ser muy original. No los voy a decir de hecho ni en orden. Así habló Zaratustra. No los digo ni en orden cronológico ni en orden mejor. Son La Divina Comedia, ¿por qué? Porque es una belleza y una claridad poética. Uno siente paz escribirlo, ¿no? Es decir, en el infierno ya sé que no, pero me estoy quedando con la parte sobre todo del paraíso, ¿no? Y sobre todo la parte final, que es casi ya la visión beatífica prácticamente. Y eso me transmite una paz y voy y vuelvo y lo releo. Así habló Zaratustra, porque yo admiro muchísimo la audacia filosófica de Nietzsche y su capacidad expresiva, la belleza, ¿no? De condensar en ciertas metáforas casi un sistema filosófico, ¿no? Mediante la imagen. Es verdad que a Nietzsche se le ha acusado, y yo también tengo otro yo que es más sistemático, y dices, uy, esto es más literatura que filosofía, pero tiene ese poder de expresar ideas profundas de una manera bella y de una manera bella y enaltecedora, o sea, que te eleva, te traslada como otra dimensión de pensamiento. También el Bhagavad Gita, que es una de las grandes obras de la literatura hindú, que a mí siempre me ha inspirado muchísimo, y esos diálogos que tienen Krishna y Arjuna sobre qué es lo permanente y qué es lo mudable, que al final yo creo que es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer en la vida, ¿no? De qué es lo importante, lo que puede permanecer y qué no, qué es más efímero. Luego en la Biblia, o sea, hay fragmentos, porque hay otros libros de la Biblia que dicen, pues no me voy a leer el libro de los números, no me lo he leído, pero no me interesan. Pero, por ejemplo, de los Salmos o de ciertos libros sapienciales y del Evangelio, que dices es algo que también, y yo que me considero agnóstico, pero que estoy siempre buscando, es algo que me eleva, ¿no? Y es realmente de una belleza sublime. Y luego el Fausto de Goethe. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me siento igual que el personaje de esa obra, ¿no? Que siempre está queriendo más. Y a veces hay una fuerza interior que te dice, no te preocupes, no es una cuestión de buscar más, sino de sentir esa paz y esa satisfacción, lo que hablábamos al principio, el equilibrio puntuado. Entonces estos, pero te podría añadir muchísimos más, como te puedes imaginar. También hay, por ejemplo, la crítica de la razón práctica, no tanto la pura, porque la pura luego al final he encontrado muchas limitaciones y hay cosas que me parece que son erróneas de la teoría del conocimiento de Kant, etc. Pero la práctica, que además es muy breve, es una síntesis casi perfecta de ese universalismo y ese formalismo moral de Kant que a mí siempre me ha fascinado muchísimo. Y dices, qué envidia haber escrito esto. O sea, no tenía... Claro, pero es bueno. O sea, yo creo que a veces sí, claro, hay envidia que es buena, esa canción, que es constructiva, esa película, porque te estimula. Decir, porque es una envidia que en el fondo brota, o no sé si brota, pero por lo menos desemboca en admiración. Claro. Entonces dices, ¿cómo? Claro, yo no soy pintor, no tengo mis dotes artísticas, son la inspiración nulas. también. Te dices, a partir de eso puedo crear... Claro, totalmente. O sea, mis dotes pictóricas siempre han sido nulas y, bueno, también es verdad que no lo he cultivado, pero tengo amigos, estoy pensando en uno que se me ve que es un pintor y pinta de maravilla y entonces siempre se ríe. Claro, pues que yo no sé, no se me ha dado bien, ¿no? Pero claro, yo me imagino que al ver ciertos cuadros han dicho, ¿cómo me habría a mí gustado? O compositores, yo tengo amigos compositores que dicen, es que a mí me habría gustado componer esto, ¿no? Entonces, pues es un poco lo mismo y es bueno sentir eso. Incluso un científico dirá, ¿cómo me habría gustado a mí descubrir este principio de la ciencia, ¿no? O sea, esta ley de la... Fíjate qué privilegio eso también, descubrir una ley de la física. Eso sí que es también otro... La ciencia, el conocimiento y el arte, la expresión, la creación, los que lo llevan a sus cimas, al final son los seres humanos más privilegiados, yo creo. Tú escuchas, por ejemplo, música de ahora, tú ves quién es Quevedo, Llados... Sé más de lo que pienso. A ver, el primero sí, el segundo no. No me suena. El primero sí. A ver, yo, o sea, a veces estoy... O sea, no estoy muy en temas
quizá de música de redes sociales. Por cierto, esto lo diré, bueno, a mí no me gusta el fútbol, no me gustó nunca. Vale. O sea, y para mí era terrible porque pues luego muchos amigos querían jugar al fútbol y yo no, pero el otro día, bueno, una persona que conozco que gestiona esto que se llaman los famosos palcos, ¿no? Que en cierto estadio muy importante de esta ciudad, de mi ciudad. Y entonces me invitó. Y dije, pero es que voy... una imbécil, es que no me gusta el fútbol. Pero, por ejemplo, a mi hermano le encanta y es un absoluto forofo de ese equipo. Y entonces, obviamente, le dije, venga, se vienen, vamos los dos. No presté mucha atención al partido, estuve porque ahí después están unos aperitivos, conversas con gente interesante y tal, y había más gente en mi situación, que en el fondo no le interesaba nada del partido, que era más... Y bueno, pero es una experiencia, también la he tenido, ¿sabes? O sea, no es algo que me guste, no le presto ninguna atención al fútbol, pero también es una experiencia y verlo, ¿no? Y es estadio tan grandioso y cómo lo... Pues sí, o sea, no soy fundamentalista, no, cero, en absoluto. Pero claro, luego yo tengo mis preferencias, ¿no? Y pues voy en el coche y me gusta escuchar otra música. Bach. No quiere decir... Bueno, Bach. Es que me estás diciendo es que Bach le... Bach canta al universo. Beethoven a la humanidad, Chopin al individuo. Cuando leí eso, es que es verdad, Bach canta al universo. O sea, su música es la música de las esferas, casi es una cosa... de hecho, en el libro que tengo sobre Dios, ciencia y filosofía dedico un capítulo a Bach. Porque digo, más allá de esto, al final, entrar en lo trascendente, yo creo que es casi a través de esa música. No, porque yo cuando intento analizar racionalmente, no encuentro a Dios. Encuentro un infinito que siempre puede seguir, puedo siempre añadir, pero no encuentro a Dios, ¿no? Pero a través de Bach, a veces dices, yo que soy agnóstico, muchas veces dices, es que no sé, siento algo especial, no sé, o sea, me estaré equivocando y a lo mejor hay algo más. Y Bach sí es algo, o sea, si existe Dios, realmente le ungió, ¿no? Como esto, el ungido, el Cristo, el Mesías, ¿no? Eso significa ungido, pues en el sentido estético. Pero no, en absoluto. O sea, Radio Clásica tiene la ventaja de que a veces a mí me gusta perderme por regiones remotas de España y casi la única sintonía, entonces siempre te acompaña Radio Clásica, ¿no? Y hay diálogos muy profundos y me encanta. Pero no, muchas veces estoy escuchando otra música. Hombre, ya hay otra que no, pues... Primero, además esto es una cosa muy interesante, no me tiene por qué gustar. No te tiene por qué gustar y ya está, no pasa nada. O sea, pero no estoy del todo, o sea, no significa que solo esté... No. De espaldas a una y realidad. Muchas veces, incluso también para relajarse todo, hay que ver, ¿no? el mundo y luego... y no es nada, o sea, yo creo que también a veces hay unos estereotipos, es decir, porque uno sea más intelectual o más tiene que... No, hay de todo. Carlos Blanco, es un placer hablar contigo. Eres una de las personas de esas personas que podrías estar muchas horas hablando, enlazando temas, pensando en nuevas ideas y dejando que te abran la mente, como tú haces en muchos aspectos, y ha sido un placer poder compartir contigo, de verdad. Pues la verdad es que muchas gracias y yo siempre digo, ¿no? Porque al final, pues toda esta oportunidad siempre de expresarme, ¿no? en medios o en canales, también el objetivo de todo esto, yo creo que es transmitir cierta esperanza, ¿no? A personas que a veces se puedan sentir solas, incomprendidas, que hay más gente como ellas y que la vida ofrece muchísimas posibilidades. Entonces, es eso, que hay grandes bienes en forma de conocimiento, de relaciones sociales, de arte, de belleza, que pueden dar sentido a la vida. Muchas gracias por Un venir. placer. Encantado. Encantado.